Buenas a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a este nuevo bimestre. En esta oportunidad estaremos abordando la temática literatura del siglo XX. Acompáñenme. Observen las siguientes imágenes. Vemos a Hitler, vemos a niños sucio trabajando en un campo minero, vemos revoluciones, vemos un ejército armado. Parece que esta revolución o esta literatura se da en medio de bastantes eventos turbulentos. Observamos la siguiente imagen. Ahora reflexionamos. El siglo XX fue un periodo de muchos acontecimientos y conflictos. Menciona tres a partir de las ilustraciones propuestas. Todo conflicto bélico trae consigo consecuencias nefastas para la humanidad. ¿Cuáles fueron esas consecuencias nefastas? Indica por lo menos tres y opina al respecto. El vanguardismo abarcó diversos movimientos que buscaron la renovación del arte. ¿Cuáles son estos? En el siglo XX hubo cambios drásticos en la sociedad. ¿En qué medida la literatura recogió o recopiló estos cambios? Nos vamos a la literatura del siglo XX. ¿En qué contexto histórico-cultural se da esta literatura? Se da en medio de guerras y conflictos muy fuertes. Imagínense, se da aquí en medio de la Revolución Rusa, en medio de la Primera Guerra Mundial, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, de la denominada Guerra Fría, de la desmoramiento del socialismo soviético en el año 1991 y se da en medio de los Balcanes, de las Malvinas. También se da en medio de lo que se denominó la guerra del Golfo Pérsico, ¿en qué contexto histórico-cultural? En medio de la revolución industrial. Recordemos que la revolución industrial se da en el siglo XIX y esta supuso un cambio, como yo siempre les he dicho, de la actividad agrícola a la actividad industrial, ¿verdad? Que influyó en la creación evidentemente significativa y productiva de la riqueza, generando un desequilibrio económico-social, la implementación de un nuevo estilo de vida. La gente comenzó a migrar rápidamente a la capital. También se da el nacimiento de la ONU en el año 1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, y culturalmente se debate lo siguiente: el alejamiento de la realidad, el rechazo a la vieja estética, a la angustia vital por el destino del hombre. Lo que vimos anteriormente fue el contexto histórico-cultural en el que se da esta literatura vanguardista, la cual supuso un cambio, ¿verdad?, de movimientos que buscaban la renovación total, no solamente del arte, sino también de la literatura en toda su manifestación. El vanguardismo, como definición, proviene del movimiento artístico y literario de 1930 a 1910 a 1930,
Es el término, o proviene del término de carácter militar aplicado en Francia a un tipo de literatura denominada literatura de avant-garde, y el vanguardismo supuso la libertad creadora y renovó el culto a la novedad y a la sorpresa, ¿no? Recordemos que el vanguardismo, como estilo creador, innovador, buscaba la libertad creadora del poeta sin ningún tipo de limitaciones, rendía culto a lo novedoso, a lo nuevo, porque era algo novedoso, nuevo, ¿no? De allí el, el culto a la sorpresa también, ¿no? Atendiendo a estas características, por supuesto, rompe con el pasado literario y muestra pasión por la irracional o por todo lo que tiene que ver con lo irracional. Era muy subjetivo a darle libertad poética al escritor. Por supuesto, estamos ante la presencia de una literatura netamente irracional, donde cada poeta, cada escritor le va a dar su significado a la poesía dependiendo de su mundo interior. Al mismo tiempo se da un rechazo a la gramática, la lógica y la sintaxis, todo lo que tenía que ver con las normas referente a la estructura en la que debía escribirse un poema, se rompe con el vanguardismo, porque se le da libertad creadora al escritor, como lo dije anteriormente. Se experimenta de forma continua con la letra, con la escritura, con el arte de escribir, lo cual desencadenó en la deshumanización del arte. También produjo un rechazo a las costumbres burguesas, o rechazó rotundamente las costumbres burguesas. El vanguardismo exaltó la cultura moderna y, por supuesto, el avance de la ciencia. Y el vanguardismo, como movimiento artístico, integró las artes como la literatura, la música, la pintura y el cine. Entre los representantes principales tenemos, por supuesto, a James Joyce en Inglaterra. En Estados Unidos tenemos a Ernest Hemingway. En Francia tenemos a dos grandes, Jean-Paul Sartre y Albert Camus. En Alemania tenemos Heinrich Heine como quizá la figura más importante. En la República Checa, por supuesto, destaca Franz Kafka. ¿Cuáles fueron los géneros del vanguardismo? El vanguardismo se da en los tres géneros: el épico narrativo, el lírico y el dramático teatral. En el épico narrativo, los autores preferidos o los estilos preferidos por los escritores definitivamente fue la novela, la cual permitía analizar la realidad. Entre las características tenemos la visión universal e histórica del hombre. También tocaban temas múltiples de amplia perspectiva y, por supuesto, en el épico narrativo se da la creación nueva, novedosa, ¿verdad? De la introducción de técnicas como el monólogo interior, ¿verdad? Y el flashback, que era un retorno al pasado dentro de la misma historia. Esto es un estilo en la narrativa que no estaba, digamos, no se practicaba, ¿no? Por parte de los escritores, y que era muy novedoso, ¿no? Para la época. En el género lírico se mostró libertad total y la originalidad al poeta, llegando a lo irracional. Dentro de las características tenemos la versolibrismo
y la ruptura de la regular y la rima. Aquí no se respeta la rima, ¿no? Cada poeta escribe a su manera. La falta del plan lógico, el repetinismo o automatismo en la escritura, el esquematismo y las ideas apretadas o acumuladas, y la preponderancia de la imagen jugaron un papel fundamental en el género lírico. En el teatral se dieron piezas dramáticas innovadoras, ¿no?, que tocaron temáticas épico-política, la presencia de lo absurdo como uno de los temas predilectos en este género literario, y la ruptura de las unidades aristoteicas en un solo conflicto, en un día y en un solo lugar. Como representantes en este género tenemos a Luigi Pirandello y Bernard Shaw. Se dieron innovaciones narrativas vanguardistas dentro de estas innovaciones narrativas vanguardistas tenemos las técnicas narrativas como la perspectiva absoluta, la cual consistía en que el personaje relata la historia desde una única perspectiva, es decir, desde la perspectiva de él, del narrador, y está narrada siempre en primera persona. La perspectiva múltiple, que el narrador y los personajes con voces opinan sobre la realidad de los hechos, y el monólogo interior, que era una técnica literaria que se enmarca dentro del estilo llamado flujo de conciencia, a través del cual el autor pretendía imitar e influir de manera inconsciente los pensamientos de la mente. Los juegos temporales como el flashback, que era una ruptura del orden cronológico, que generalmente en la literatura pasada se respetaba mucho, y aquí por supuesto se ponía de moda el flashback, que era romper con ese orden rígido en cuanto a la cronología de la narrativa, ¿no? El rocoto, que se produce cuando hay un quiebre en la organización temporal de los hechos para ir hacia el pasado. Este tránsito hacia un tiempo pasado es extenso. Todas estas innovaciones narrativas se dan dentro del vanguardismo, ¿no? Y digo innovaciones porque para esta época no se permitía, ¿no?, antes esta literatura utilizar este tipo de estrategias novedosas en la escritura del género narrativo, de una novela, de un cuento, de un texto. Pero a partir del vanguardismo se le daba la libertad y se ponía de manifiesto estas estrategias que eran muy importantes porque le daban dinamismo y le daban carácter mucho más atractivo a la literatura. También tenemos innovaciones en el tiempo y el espacio, ya que se muestran en el tiempo y el espacio se muestran imprecisos, pues los personajes pueden realizar saltos hacia el pasado o hacia el futuro, y era válido, pues. En el lenguaje se presenta con mucha libertad al poeta, no se le da esa rigidez en la escritura. Los personajes pueden hacer uso de un lenguaje culto en ciertas situaciones y luego emplear un lenguaje coloquial e incluso hasta hacer uso de jergas o inventar palabras. Fíjense que había bastante libertad literaria para los poetas en el vanguardismo. Allí tenemos los representantes que ya hemos mencionado, ¿verdad? La República Checa, Franz Kafka; Estados Unidos, Ernest Hemingway; Máximo Gorki en Rusia, ¿verdad? Del Reino Unido destacan, por supuesto, Jean-Paul Sartre, James Joyce y Albert Camus. Ernest Heinz. De más está darle gracias por su atención. Quien les habló, su profesor
Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.